Muy buenos días, el tema de hoy es tiempos finales. Vamos al libro de 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tiempos finales. Nos encontramos usted y yo en tiempos finales. Muchas personas piensan que no estamos en tiempos finales, pero las señales que se están dando, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuáles señales? El pecado sobreabunda. En todo sobreabunda el pecado. Usted y yo solamente necesitamos hacer un clic para darnos cuenta cómo sobreabunda el pecado. Lo podemos ver en la televisión, en los noticieros, en las series de televisión, en los documentales, aún en las redes sociales. Sobreabunda el pecado. No más cuando salimos de nuestros lugares, nuestras casas, podemos darnos de cuenta en el entorno que estamos. Pero como estamos en los tiempos finales, debemos perseverar aún más en la oración, aún más en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque aquí el apóstol Pedro nos da a usted y a mí un mensaje. Dice más, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. No hay oración que no sea respondida por Dios. Las oraciones, hay veces nos cansamos de orar porque como que creemos que Dios no nos escucha, porque creemos que no tenemos respuesta, porque no vemos la respuesta inmediata. Hay oraciones en las cuales el Señor sí escucha y Él está atento a nuestro clamor, pero siempre y cuando usted y yo perseveramos. Y debemos perseverar aún mucho más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nos damos de cuenta que muchos andan en sus pasiones, en sus deseos, en sus pensamientos, en su carácter, en su voluntad, en sus conocimientos, en lo que anhelan y quieren conseguir y quieren lograr. Muchos sin importar a qué precio o bajo qué circunstancias lo tengan que lograr. Por eso ahí nos dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Primeramente debemos pedirle al Señor que nos llene de su amor. Ese amor eterno, ese amor inagotable que Él derramó a través de la cruz del Calvario, que nos invada en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro corazón. Que si todavía hay odio, rencor, amargura, resentimiento, rechazo, fracaso, abandono, dolor, falta de perdón, pidámosle al Señor que su amor cubra todas esas faltas, que su amor nos restaure y nos sane y nos santifique para poder dar amor, porque muchas veces queremos dar amor, pero ni siquiera hemos sido restaurados en el amor. Debemos pedirle al Señor que entre y nos sane toda herida del pasado, que vende toda herida del pasado y que su amor cubra toda falta en nuestras vidas y en nuestro corazón. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, poder entregar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, para que usted y yo no nos prestemos para murmuraciones. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? El don de la hospitalidad, el don de la paz, del amor, de la tranquilidad, de la convicción, aún de dar a los demás sin esperar nada a cambio. Ministrémoslo a otros para que otros sean también satisfechos, otros sean también beneficiados por lo que usted y yo podemos dar. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es importante que usted y yo hablemos acorde a la palabra. No que hablemos acorde a la queja, acorde a la crítica, acorde a los conflictos, acorde a los problemas, acorde a las circunstancias, acorde a las dificultades. Dice, hable cada uno conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es que usted y yo estamos ministrando? El ministrar muchas veces
también va en cómo usted y yo nos expresamos, en cómo hablamos, en cómo compartimos con otras personas, aún en lo que escuchan otras personas que no son de Cristo, como ese ejemplo que quiere darnos y llevarnos el Señor a poder ministrar a otros también con nuestros hechos, acciones y palabras, ya que aquí el apóstol Pedro da consejos de cómo enfrentar cada una de estas situaciones que ellos enfrentaban en este tiempo. Les animaba a ser fieles, que aún en medio de la prueba y la persecución usted y yo permanezcamos fieles en el Señor, ya que el apóstol Pedro presenta el ejemplo de Cristo, quien sufrió para darnos la redención y morir como un cordero inmolado, como Él se entregó por usted y por mí, por toda situación adversa que el enemigo ha querido llevarnos o enfrascarnos o envolvernos. El apóstol Pedro está llegando al final de su carta cuando llega la parte de cómo vivir en los tiempos finales. De nada nos sirve creer en la segunda venida de Cristo si este hecho no afecta nuestra manera de vivir. ¿Cómo nos está afectando? ¿Cómo estamos obrando? Porque dice más, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ya que Él asegura a las personas que leemos esta carta que estemos viviendo en tiempos del fin de todas las cosas. Nada de lo que usted y yo estamos viviendo, nada diferente a lo que vivían en este tiempo el apóstol Pedro con las personas que estaba guiando o liderando. Cuando uno sabe que habrán mejores días por delante, les da aliento diferente. Usted y yo obramos diferente. Cuando usted y yo entramos y meditamos, estudiamos en la palabra, no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y hablamos acorde a la palabra y declaramos lo que el Señor tiene preparado para usted y para mí, para poder llenar a otros también en esa fe, en esa perseverancia, en la constancia, lo que el Señor nos da a través de la palabra. Sed pues sobrios y velad en oración, ya que en vista de que el fin de todas las cosas se acerca, es importante para usted y para mí vivir sobrios, tener una mente clara, tener un buen juicio. En el contexto de lo que Pedro está hablando, él les está diciendo que en vista de lo que vendrá, tienen que tener mucho juicio y estar alerta, estar atentos sobre los eventos finales, que no se vuelvan fanáticos al punto de desanimar a los incrédulos. Es cuando usted y yo debemos ser ese ejemplo a seguir, ya que en estos días la mente está siendo bombardeada por todos lados y muchas veces caemos como presa en las manos de una sociedad que nos da tantos mensajes erróneos sobre el pronóstico del tiempo, el pronóstico de la vida, lo que está sucediendo en nuestros lugares, en nuestras naciones, ya que en estos últimos días el diablo ha desatado una guerra en contra de los pensamientos, que es donde más ataca el enemigo. Pero usted y yo, cuando tenemos tanta información, pero el mundo sigue ignorando sobre lo que realmente importa, el buscar y depender de Jesús. Ya que este buen juicio se trata de también tener autocontrol en nuestras vidas. Lo que entra en nuestro cerebro afecta lo que usted y yo hacemos a diario. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra mente y también estar decididos a vivir diferentes a los demás, ya que aquí nos habla el apóstol Pedro, velad en oración. Tenemos que estar sobrios para que podamos velar en oración. Lo importante de la oración, una vez más, se hace evidente porque esta es la manera de que usted y yo podamos vivir sobrios. No podemos dejar de estar orando a diario. Oremos, como dice la palabra en Tesalonicenses, orad sin cesar, y lo debemos hacer constantemente y en todo momento. No permitamos que nuestra boca salgan palabras de queja, crítica o murmuración. Por el contrario, salgan palabras de fe, palabras de convicción, palabras de determinación, palabras acorde a la palabra del Señor. Ya que lamentablemente queremos vivir buenas vidas, queremos hacer lo mejor para Dios, pero usted y yo nos encontramos, hay momentos en derrota por las tentaciones y los pecados que nos asedian, pero aquel que está velando en oración está dependiendo del Padre. Como Jesús lo hacía. Jesús, él velaba en oración delante del Padre. Él siempre iba al Padre, a pesar de todas las circunstancias que vivió nuestro Señor Jesucristo, que era perseguido por los soldados, aún por sus enemigos, por los fariseos, hipócritas y publicanos, para apresarlo y llevarlo a juicio. Él aún perseveraba en la oración. Él no dejaba la oración. Por eso, cuando buscó a sus discípulos y los encontró durmiendo, les decía: velad y orad para que no caigáis en tentación. Usted y yo debemos velar y orar por estos tiempos finales. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, tiempos en los cuales el enemigo viene y nos atrapa y nos acapara, vendiéndonos cosas de este mundo, vendiéndonos cosas que son solo pasajeras. Pero usted y yo
Debemos trabajar en lo eterno. Y lo eterno es en la oración, es en el clamor, es en el ayuno, es en la intercesión, es en la palabra. ¿Qué palabra le dio hoy el Señor a usted para estos tiempos finales? ¿Cuál es la palabra que usted tiene para este fin de año? ¿Cuál es la palabra que usted tiene para estos tiempos festivos? Estos tiempos donde nos reunimos como familia. Hoy le pido al Señor que estos tiempos finales estemos aferrados en Cristo Jesús. Amén y amén.